La luz de Yara. En la Cuba del siglo XIX, en un tiempo en que la tierra se cultivaba con sudor y las noches se iluminaban con la luna, se susurraba una historia que iba más allá de las plantaciones de tabaco. En el oriente de la isla, en la provincia de Granma, la gente del campo contaba la leyenda de la luz de Yara. Era un relato que se transmitía de generación en generación, un mito que hablaba de un amor imposible, una traición y una luz que, a pesar de los siglos, seguía brillando en la oscuridad de la noche. La historia comienza con una mujer, una india taína de una belleza tan serena como la de un lirio de agua. Se llamaba Anacaona, que en la lengua de su pueblo significaba flor de oro. Era la hija de un cacique, una princesa de su tribu, con el corazón lleno de la sabiduría de la tierra. Su piel, de un color canela, resplandecía con la luz del sol, y su cabello, largo y de un negro azabache, caía sobre su espalda como una cascada de medianoche. Era amada por su pueblo y respetada por todos los guerreros, pero el corazón de Anacaona estaba lleno de tristeza. Un conquistador español, un hombre de una crueldad sin límites, se había apoderado de sus tierras y había esclavizado a su pueblo. La tribu, que antes vivía en paz, ahora estaba sometida a la tiranía del español, que no tenía piedad ni compasión. Anacaona, con el dolor en su alma, rogaba a los dioses de su pueblo que la ayudaran a liberar a su gente de la opresión. Un día, al atardecer, Anacaona conoció a un hombre. No era un guerrero de su tribu, era un guerrero español, un hombre de una nobleza que era tan rara como una estrella fugaz. Se llamaba Sebastián, un soldado que, a diferencia de sus compañeros, no creía en la esclavitud ni en la opresión. Había visto el dolor en los ojos de los indios y había sentido una profunda vergüenza por los actos de sus compatriotas. Sebastián, con un corazón de un guerrero, se enamoró de Anacaona. El amor entre Anacaona y Sebastián fue un milagro de la naturaleza. Se encontraron en un arroyo, en un rincón de la selva donde las aguas eran tranquilas y las flores silvestres crecían en abundancia. Se miraron a los ojos y se enamoraron. Se amaron en secreto. Se encontraron en la noche, en los lugares que solo ellos conocían. Anacaona le confió a Sebastián el secreto de su tribu, el lugar donde se encontraba el oro y donde el agua era sagrada. Sebastián le prometió a Anacaona que la ayudaría a liberar a su pueblo y a recuperar sus tierras. Pero el amor de Sebastián era un amor prohibido, un amor que se convertiría en su perdición. Los otros españoles, que veían en Sebastián una traición a su raza, lo traicionaron. Un día, mientras Anacaona y su pueblo se reunían en el lugar secreto, los españoles, liderados por el conquistador, los emboscaron. La batalla fue corta y sangrienta. Los indios, que luchaban con la fuerza de su alma, fueron derrotados por las armas de fuego y la crueldad de los españoles. Anacaona, con el dolor en su alma, vio cómo su pueblo era masacrado y cómo los guerreros de su tribu eran asesinados. Anacaona, en su desesperación, buscó a Sebastián, pero no lo encontró. En su lugar, vio a su padre, el cacique, un hombre de una sabiduría ancestral, con una mirada de profunda tristeza. El conquistador lo tenía prisionero. En un acto de crueldad, el conquistador le dijo: «Tu padre se va a morir, y el oro que tanto amas, no lo encontrarás». Anacaona, con el corazón roto, se enfrentó al conquistador. Con una voz que era como el murmullo de una tormenta, le dijo: «Mi padre morirá, pero su alma se alzará. El oro que tanto amas no lo encontrarás, porque la luz de la verdad lo esconderá. Y el día que mueras, serás perseguido por la luz que no te deja en paz». El conquistador, con una risa burlona, la ignoró. Anacaona, con el dolor en su alma, buscó a su amado, pero no lo encontró. En su lugar, vio el cuerpo de Sebastián, el hombre que había amado, tirado en el suelo. El conquistador, en su crueldad, lo había matado. Anacaona,
con el corazón roto, lloró. Lloró por su padre, por su pueblo, por su amado. En su agonía, en su desesperación, se fue a la selva, al lugar donde las aguas eran tranquilas y donde se había enamorado de Sebastián. Se suicidó, y con el último aliento de su vida, se convirtió en una luz que brillaba en la oscuridad de la noche. La leyenda de la luz de Yara se convirtió en una realidad. Se decía que en las noches más oscuras, una luz brillante se veía en la orilla de un río, una luz que se movía con la velocidad de un rayo. Era la luz de Anacaona, que buscaba a su amado, que buscaba el lugar donde se había enamorado de él. Y se decía que el conquistador, que se había vuelto loco por el miedo, era perseguido por la luz, una luz que no lo dejaba en paz, que le recordaba su crueldad y su traición. La leyenda de la luz de Yara es un recordatorio de que la naturaleza, con sus misterios, siempre exige respeto. El amor de Anacaona y Sebastián, a pesar de su tragedia, se convirtió en un símbolo de esperanza, un recordatorio de que el amor siempre perdura, siempre brilla, siempre ilumina la oscuridad. Gracias por escuchar esta adaptación de La Luz de Yara. Si te gustó esta narración, suscríbete y comparte este video. Nos escuchamos en el próximo relato.